Estamos al aire ya. Sí, ya salimos ya, un poco tarde. Estaba viendo si llegaba nuestro tercer panelista, pero parece que... Decimos cómo firmó su último mail, ¿no? Dilo, que se sepa. Aquí dijimos que este programa es sin censura. Porque él firmó de una manera bastante cómica, es que yo no me atrevo. Él es el marido de la Maca. Claro, y por eso firmó Macabeo García. Entiendo. Veo a la Maca. Entiendo ahora sí. Correcto. Fernando, aquí te estamos esperando, echándote de menos. Vamos a tener una gran invitada hoy día además. Sí, feminista, y le va a gustar cuando le contemos que Fernando no pudo estar acá porque se quedó cuidando a los niños, como Exactamente, corresponde. Además que nuestra invitada estaba en una marcha con el tema de la mujer, así que me parece muy interesante conversar con ella. Sí. Pero aquí estamos una vez más, pues, en Umbral, en Antonia López Bello 0413, junto aquí a Efraín Osorio, tienen nuestros tweets aquí detrás, creo que está también el blog, ¿no es cierto? Se alcanza a ver, ¿no es cierto? Donde pueden ver el programa, donde pueden también escribir, ¿no? Mandar cosas con el hashtag, que también está por acá, más arriba, ¿sí? Tiempo de tomas, hashtag tiempo de tomas. Así que, bueno, un nuevo programa y han pasado varias cosas, ¿o no? Ha sido una semana post elecciones, se mueve la cosa, hay cambios, hay toda una cosa, por ejemplo, sorpresiva para algunos, el movimiento que hizo el senador Horvath. ¿Qué te pareció a ti? Bien post-electoral la semana, efectivamente, están ahí todos acomodándose. Bueno, el senador Horvath hace rato que está haciendo movidas de desalinearse, ¿no? Todos sabemos que un senador de Renovación Nacional, aunque fue independiente por muchos años. Sí. Él fue 12 años senador independiente. Llega como independiente a la Cámara. Claro, y después se suma a Renovación Nacional. Ahora hace una movida insólita que es ser el jefe de campaña, en realidad, o jefe de programa jefe programático de París. De París, sí. Que ya provocó revuelo. Es que fue muy raro, hay que decirlo. O sea, la verdad es que tú tengas un senador de RN que tiene candidata y que es el jefe de programa de Parisi es bastante extraño. Termina la elección y con la primera que va a hablar es con Bachelet, ¿no es cierto? En un gesto que claramente muestra que sus fichas están puestas para allá. Ahora, y fue sorpresivo, que la verdad es que causó revuelo, la derecha estaba estupefacta, estaba realmente anodada. No se lo esperaba. No se lo esperaban, efectivamente. Yo creo que fue un primer golpe fuerte para la candidatura de Matei después de la elección. Creo que partió ya muy complicada con esta cosa. Por más que después fue al comando de Matei, pero ya la cosa venía. No, la imagen pública en política, la imagen es mucho. Y aparecer ahí con Bachelet en el comando. ¿Y por qué crees tú que hace eso? Te voy a preguntar a ti. Ahora, él siempre ha sido un poco díscolo, juega mucho a su rol en su minuto de senador independiente, que era el que daba el quórum para uno u otro lado, daba la votación, negociaba para su región. Y yo creo que en este momento está en una situación de rearticulación de la derecha. La derecha está amarreada con los pésimos resultados que tuvo y hay reacomodo. Y cuando hay reacomodo, cuando una generación que ha estado los últimos 20 años liderando la derecha fracasa, empieza una disputa de protagonismo, empieza una disputa de posicionarse, empieza una disputa de espacios políticos. Y claramente hay una derecha liberal que nunca ha podido tener un protagonismo, y pudiese ser que Horvath esté apuntando hacia allá. No sé cómo lo ves tú. Yo creo algo similar. Por una parte, yo veo aquí una movida de su posicionamiento en la región. Tanto Bianchi como él han descubierto el poder negociador que tienen para la región en la medida en que su voto es esencial para determinados proyectos de ley. Y le han sacado ventaja a eso y benefician a la región, pero sobre todo se benefician a ellos, ¿no es cierto?, apareciendo como los que han logrado esto. Pero eso es una parte. Yo creo que esto muestra de algún modo lo que va a tender a pasar en la relación entre Renovación Nacional y la UDI. Ellos están a puertas de una derrota, creo que va a ser bastante estrepitosa. No nos ha ido muy bien con todos los pronósticos, pero por lo menos no a mí. A ti, a mí. No a mí. Reconozco que en esa... No me incluyas, por favor. Yo salí bastante mal en esa pronóstico que hicimos. No sé si salió último. No, último no saliste. Pero hay que decir lo siguiente. Me parece que Matei va a tener una derrota importante. Y aquí va a venir una pasada de cuenta muy grande entre Renovación Nacional y la UDI. Y de algún modo de Horvath empieza a abrir un caminito. Un camino de posibles negociaciones, acuerdos entre Renovación Nacional y sectores de la concertación, como ya lo han hecho
en torno al tema de terminar con el binominal, donde esto es básicamente un acuerdo RN, democracia cristiana, y de ahí pega el resto de la concertación. Por otra parte, Horvath ha dicho con mucha claridad que él no ve ningún problema con la Asamblea Constituyente. Y da como ejemplo Ecuador. Eso fue notable, hay que reconocerlo. Y dice, más allá de que fueran palabritas, generan... No, pero dice claramente, dice, mire, yo no veo por qué tanto terror con la Asamblea Constituyente, yo conocí el proceso ecuatoriano, un proceso muy equilibrado, incluso la misma gente impidió que haya aborto, que para él es un tema importante. Así que sí, creo que se abre acá una fisura, no solo de campaña con Matei, sino que un comienzo, una fisura entre RN y la UDI, que es lo que yo veo hacia adelante. Y a propósito de eso, ¿cómo ves a Matei? Se han mandado algunas declaraciones no menores el día de hoy. Afortunadamente nunca dejan de depararnos sorpresas estas candidaturas. Tenemos ahora una candidata del Aleluya, hermano. Yo creo que nos falta solo verla en Ahumada saltando. ¿Te acuerdas cuando estaba que grande? Saltaba? No va a ser mucho tiempo. Los chicos lo asocian ¿a cuál? Grande, ¿cómo se llama? A Eva y Angélica. ¿Cuál? Ese no lo conozco. Un dúo cómico que se llamaba Eva y Angélica. Ya. Entonces ellos predicaban la palabra de Dios y decían grande. Entonces creo que Matei anda un poquito por ahí por el grande. Bueno, tú parece que has ido rescatando además alguna de las... ¿Pero qué fue lo que dijo ella exactamente? Bueno, ella fue muy clara, porque es una mujer clara, precisa, honesta, directa, dice las cosas como piensa, y lo que dijo esta vez es: no vamos a hacer nada que se oponga a lo que dice la Biblia. Esa es candidata. No se opone a nada de lo que dice la Biblia. Entonces hay que ir a la Biblia. Bueno, yo fui a la Biblia y estamos mal con esta comadre Matei. A ver, ¿qué dice la Biblia? Lo que dice la Biblia, el libro de Corintios dice... Corintios dice que la mujer no puede hablar en la congregación. 2000 años atrás debe ser equivalente al Congreso y a la moneda y cosas como esas. ¿Y entonces cómo ella habla? Es que no entiendo. Hay que decirle, doña Evelyn, la Biblia dice, ¿dónde? En Corintios, no puede hablar la mujer en la congregación. O sea, usted exacto, se calla para cumplir con la Biblia. Bien. No, es que ahí la vamos a ayudar. Desde tiempo de Tomás podemos ayudar a doña Evelyn. ¿Qué más? Por ejemplo, el libro de Génesis dice, en el versículo 38, un hombre que se niega a fecundar a su hermana viuda en ley es condenado a muerte. Un hombre que se niega a fecundar a su hermana viuda en ley es condenado a pena de muerte. O sea, él está obligado a fecundar a su... Pero entonces, ¿quién la tiene que fecundar a doña Evelyn? A él no me quedó claro esta cuestión. Alguien tiene que fecundarla. Ahora, ¿quién va a cumplir con esa tarea? No me queda claro. Pero ninguno de nosotros, entiendo, ¿no? Estamos salvados. Ahora yo estuve revisando y estoy... ¿Algo más? Al revisar la Biblia, algunas cosas me empiezan a resonar. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, dice... El marido está para gobernar sobre su esposa. Evelyn, ¿estás escuchando? Las esposas deben estar sujetas a sus maridos, incluso cuando el marido es desobediente a Dios. Está interesante la vida. El hombre es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre. ¡Aleluya! ¿Y se puede cantar también? El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Esa es Evelyn. Voy a dar una primicia, creo que podría llegar a cambiar mi voto. Evelyn, francamente, me parece que es destacable. Lo voy a decir a las dos cámaras, porque francamente, que nadie se pierda esto. Oye, ¿hay algo más que diga la Biblia como para que sepa? No, hay varias cosas, pero la verdad es que... Doña Evelyn me parece fantástica y la Biblia me está pareciendo... No, a mí la que me gusta es la que dice, por ejemplo, sed fecundos y multiplicados. Eso. O sea, a tirar, que el mundo se acaba. Lo dice la Biblia. ¿Y cómo después los curas andan diciendo que no? Yo creo que la Evelyn está siguiendo una estrategia política muy interesante. Me está gustando la Biblia. Yo hago un llamado aquí y no nos está auspiciando la Biblia. Claro. No, pero la Evelyn está bien, está posicionándose bien, está vanguardista, progresista. O sea, doña Evelyn. Ahora, lo que me llama la atención es qué es lo que dirá el resto del comando. Por ejemplo, Lili Pérez.
Entonces yo estuve buscando también un poco en Twitter, porque Lili Pérez no sé si coincide con doña Evelyn, y dice, bueno, en nuestro comando hay gran diversidad de visiones en los temas valóricos. Pero además interesante, yo quise saber lo que opinaba Carla Rubilar, que es su jefa de campaña. ¿Y te encontraste con qué? No pude saberlo porque está volando en este momento de vacaciones a Australia. Se fue de vacaciones la jefa de campaña de Matei. Así que tenemos a Osandón, que se fue al Caribe, y me consta porque lo vieron en el aeropuerto y me mandaron una foto de ahí, estaba en la fila de inmigración. Tenemos a Lamán, que no sabemos a dónde se fue. ¿A Miami? ¿A Miami? Sí, a Miami. Y ahora Carla Rubilar a Australia. Australia. O sea, esta campaña está logrando generar un turismo por todo el mundo. No, es patético lo que va a hacer la lamentable, fíjate, me parece lamentable. O sea, es lamentable, a mí me gusta. O sea, patético, quiero decir, vergonzoso. Así que, bueno, y hay más cosas con campaña. Los otros candidatos también han tenido algunas situaciones, ¿no? ¿Algo pasó ahí con las firmas? Con las firmas de París y Jocelyn Halls ahí está iniciándose un escandalillo en términos de que hubo un reportaje del Mercurio, curiosamente a París y a Jocelyn Halls, y no se lo ha hecho a otros candidatos anteriormente, y descubrieron que las firmas, ellos fueron a la gente que dio la firma en apoyo a la candidatura, patrocinando la candidatura independiente, y la gente reconocía que había firmado por París y Jocelyn Halls. Pero cuando le preguntáis, ¿y firmó ante notario? No, firmé en la universidad, firmé en la plaza, firmé en el Paseo de Ahumada. Se fueron a la notaría y se encontraron que al revisar habían 15.000 firmas registradas en un solo día. Y eso hizo que... Era muy grande la notaría. Y eso hizo que la Fiscalía Nacional inicie de oficio una investigación por posible fraude o cosas como esa. Curioso. Mira, uno podría también reírse de esta situación, pero la verdad es que aquí se esconde otro tema. Y yo creo eso. Y el tema es que cada día se hace más difícil la participación ciudadana. Hoy día, para fundar un partido político o para apoyar una candidatura parlamentaria o alcalde o presidencial, es tremendamente engorroso y la mayoría de la gente probablemente no lo sepa. Hay que juntar firmas, hay que llevarla, hay que ir con esa gente donde el notario, hay que pagar cifras enormes de dinero. Son miles de firmas, no puede estar afiliado a un partido político. Y hoy día yo he escuchado a Pepe Out proponer un proyecto de ley para que la gente no tenga que ir a la notaría, aparentemente haciendo de bueno él. Y dice, desde ahora lo que proponemos en este proyecto de ley es que la gente vaya al servicio electoral. Bueno, es absolutamente perverso eso. Servicio electoral, hay muy pocas oficinas en cada región, están muy alejadas de donde circula la gente, atiende unas pocas horas al día, es absolutamente imposible. Es decir, le están poniendo directamente un muro a la posibilidad de que existan candidaturas independientes en Chile, lo cual me parece que es gravísimo, le hace muy mal a la democracia. Me llama mucho la atención que estén persiguiendo hoy día estas candidaturas de Jocelyn Hall y de Franco Parisi, que es muy posible que hayan sido recolectadas de ese modo, es decir, con gente que ha firmado, de buena fe ha apoyado, se han llevado la firma ante notarios, se autentificaron ante notarios, y hoy día el Mercurio hace esta campaña, ¿no es cierto?, que ha terminado teniendo, creo, fiscales investigando, la Corte Suprema investigando a los notarios. Es una maniobra orientada, me parece a mí, a impedir nuevas candidaturas independientes. No, sin lugar a dudas, es eso, o sea, apunta a otro tema, que es que siempre se dijo antes de las elecciones, y te lo mencioné, ¿te acuerdas en un programa?, que había un exceso de candidatos, que 9 candidatos no era posible y por tanto había que elevar las barreras de entrada, había que pensar en elevar las barreras de entrada. Sí. Bueno, acá están haciendo eso, están justamente complicando a los notarios para no notarizar las firmas y por tanto complicando a los futuros candidatos independientes que quisieran ser candidatos presidenciales. A mí no me extrañaría que esto siga después, porque hoy día un partido político, si no obtiene el 5%, pierde la legalidad. No me extrañaría que intenten subir ese umbral o impedir la fusión de un partido con otro, como hoy día permite la ley. Es decir, claramente aquí hay un pequeño grupo, ¿no es cierto?, que se cree dueño de la posibilidad de ser partidos políticos, tener candidaturas presidenciales. Me parece muy grave lo que están haciendo. Me parece que no están desviando la atención del problema de fondo, que son las dificultades de participación ciudadana. No, sin lugar a dudas. Y además hay otra pelea que se está produciendo a raíz de esto, que es que todos los gobiernos han querido, le llaman ellos, modernizar las notarías. Lo intentó Bachelet y no pudo. Lo intentó Piñera hace 2 años atrás, tampoco pudo. Y ahora, aprovechándose de esto, como subproducto,
reactivaron el proyecto de ley que estaba durmiendo en el Parlamento para la, comillas, modernización de las notarías. No, todo como el traste realmente. Y apuntando a lógicas pequeñas, apuntando a mantener el status quo. Lo que está claro es que están siendo semanas muy movidas, estamos teniendo mucha dinámica electoral, postelectoral, y todo esto también tiene que ver con cómo se va a ir configurando el panorama después de la segunda vuelta. Yo creo que son temas que ahora a la vuelta de nuestros comerciales podemos conversar con nuestra invitada, que ya está por acá. Vamos a hacer un pequeño alto. Nuestra invitada, Melissa Sepúlveda, adelantémoslo para que la gente no se desconecte. ¿Quién es Melissa Sepúlveda? La actual presidenta de la FECH, electa hace por lo menos 2 semanas atrás, no más allá de eso. Bueno, y vamos a la presentación cuando ella esté por acá. Por cierto, además que nosotros hemos tenido a todos los presidentes, los últimos presidentes electos de la fecha, así que seguimos con esta entrevista. Volvemos en un minutito, en un segundo, por segundo. Sí. De vuelta y estamos con nuestra invitada. 23 años, estudiante de medicina, 4º año de medicina. Se declara libertaria e integra un grupo feminista llamado La Alzada, oriunda de Concepción, la 8ª región, Bella Tierra, allá viene mi familia. Empezamos con la propaganda ya. Y Santiago también es muy bonito. Electa hace un par de semanas como la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile. Melissa, bienvenida, un gusto tenerte por acá, realmente. De Conce, pero estudiando en Santiago. Sí. ¿Y por qué no estudiaste en la Universidad de Concepción? Bueno, hay varias razones. Bueno, era una buena oportunidad para salir de la casa. No porque hubiesen problemas ni nada, pero era un buen momento. Era ahí o era 7 años después. Creo que era un buen momento. Se podía además, y además la Universidad de Chile tiene esa como carga de organización estudiantil que a mí me interesaba venir para... O sea, tú tenías claro que querías venir y participar de todo el proceso. Cuando llegué me decepcioné un poco, porque antes del 2011 los niveles de organización seguían siendo muy bajos al interior de la universidad. ¿Qué año entraste tú a la universidad? El 2009. Ya, o sea, fuiste parte de todo el proceso de Sí. la movilización en el 2011, bueno, todo lo que hubo los últimos años. Sí. ¿Y ya como dirigente o todavía en ese momento? Participé siempre, desde que ingresé a la universidad, inmediato me involucré en las asambleas, después en segundo año paramos un centro de estudiantes, el Centro de Estudiantes de Medicina, después estuve, bueno, el año 2011 no era dirigente de nada, era un estudiante de base, y después al año siguiente estuve en el Consejo Estudiante de la Salud, que es el que reúne a las 8 carreras de la salud de la facultad. Ya. Y el año pasado consejera FECH y ahora la mesa. Y ahora presidenta. Te lo tengo que preguntar. Aunque me advirtieron que me iban a mofar, que me iban a funar, todo eso. Pero además tú lo dijiste. Yo te escuché en la radio cooperativa que estabas muy contenta que 9 décadas después una fuerza libertaria o anarquista llegara a la presidencia de la Federación. Y también es histórico porque nunca una feminista había sido presidenta de la FECH. ¿Qué es el libertaria? Bueno, una pregunta que me han hecho bastante estas últimas 2 semanas. Yo creo que hay que pensar más que el calificativo o la caricatura que se ha querido hacer del anarquismo. Hay que pensar en cuáles son los principios que hoy día podemos rescatar del movimiento libertario, que tuvo una presencia en Chile bastante importante a principios del siglo XX, así es. y que fueron jóvenes quienes levantaron la FECH, la misma FECH, vinculándose con el movimiento obrero, las sociedades de resistencia, ese tipo de experiencias hay que rescatarlas, y también una forma de hacer política en la cual entendemos que hay una igualdad de condiciones y que el ejercicio de la política no puede ser disociado de lo social, es decir, que no son los parlamentarios o no es un grupo minoritario el que está llamado a construir una sociedad, sino que somos todos quienes tenemos que participar de ese proceso. Ese ha sido un principio fundamental del movimiento libertario, y que no es solo de los libertarios. O sea, yo creo que
hoy día trasciende y también son los principios que empieza a levantar este movimiento social y que tiene que ver con un resultado como el que tuvimos en las elecciones de la Federación y que podamos llegar, tiene que ver con ese proceso de aprendizaje que hemos tenido los estudiantes, de la necesidad de tener una organización más horizontal, la cual este representante finalmente es el vocero de la reflexión colectiva que generan los propios estudiantes. Nosotros apenas fue electo el año pasado, tuvimos también aquí a Andrés Filmo. Creo que fue la primera entrevista que lo tuvimos acá en el programa. Y ya hemos tenido a varios de los dirigentes. Fabián Araneda también estuvo acá, el perro Tracio. Bueno, y Sebastián Farfán, y varios de los dirigentes de la FECH, de la FEUC, etc. A mí me gustaría, y seguro que muchos de los que están mirando también, saber o entender cuáles son las similitudes y las diferencias con los diferentes colectivos que han estado gobernando la FECH en los últimos años, con los autónomos o incluso con los de algunas otras universidades, porque muchas veces se los ve, bueno, a todos como colectivos de la izquierda y no se sabe bien qué los diferencia, qué los une, en fin. Sí, yo creo que hay un piso común bastante grande que es el piso que ha construido el propio movimiento estudiantil, del cual ningún grupo político se puede desdecir a esta altura si es que quiere conducir o si es que quiere ser parte de una de las fuerzas conductoras del movimiento estudiantil, no puede desconocer todos esos procesos que ya han tenido, y eso nos hace tener un piso común de trabajo y de propuestas y de entendernos como una izquierda que hoy día necesita trabajar en conjunto. La principal diferencia, creemos nosotros, y que es la apuesta que hemos tenido para las elecciones de la FECH, es que el conflicto estudiantil no puede entenderse solo de lo estudiantil, sino que se requiere entender como parte del conflicto social en su conjunto. Por lo tanto, requerimos una fuerza articuladora entre los diferentes actores sociales para poder enfrentar este nuevo periodo que va a ser muy, muy complejo, porque viene un gobierno en el cual se toman las demandas del movimiento social, al menos a modo de consigna. Entonces pareciese que se va a dar respuesta a todas las demandas del movimiento social, y eso puede ser tremendamente desarticulador para el movimiento popular que se está levantando en Chile en los últimos años. Entonces, frente a esto requerimos una profundidad en la reflexión que demos como movimiento social, de poder identificar cuáles son esos puntos claves que hoy día la educación gratuita en los términos que está proponiendo Bachelet no es lo que ha venido diciendo el movimiento estudiantil. Poder explicar eso, poder profundizar y entender también que no es solamente una demanda economicista, sino de cambiar el paradigma de la educación y entenderla como un derecho social, son niveles de profundización mayor que tiene que alcanzar el movimiento estudiantil en conjunto con el resto de los otros sectores, y esta apuesta por una multisectorialidad o por un bloque que pueda defender sus intereses, es decir, los intereses de la mayoría, sí, es fundamental. Ahora, en realidad fue un triunfo bastante holgado, porque ustedes sacaron como lista Luchar 31,5% y la segunda lista me parece que fue un 23 y tanto por ciento, o sea, hay una diferencia bastante grande. Ahora, la lista Luchar está conformada por distintos colectivos. El Frente Estudiante Libertario, al cual tú perteneces, me parece, ¿no? Sí. La UNE, ¿y quién más está en la lista Luchar? Izquierda Comunista, que tiene una orientación trotskista, son trotskistas. El colectivo Raíz, que es un colectivo de periodismo y de cine, y que me falta el FAS, que es el Frente de Acción Socialista. Ahora, tú dijiste algo que a mí me llamó la atención. Dijiste, yo no voy a votar ni por Giorgio Jackson ni por Camila Vallejo. Pero calificaste que, a diferencia de otros, dijiste que Camila Vallejo no es traidora. Me gustaría que nos explicaras eso. ¿Por qué esa? ¿Cuál es tu mirada? Porque creo que hay una mirada interesante ahí. Sí, hay por algunos sectores una crítica bastante lapidaria hacia los dirigentes estudiantiles que hoy día se postulan al Parlamento. También creo que hay un error por parte de ellos de haber sido tan categórico, de haber dicho nunca voy a estar con Michelle Bachelet o nunca, y bueno, al final terminó sucediendo de todas formas. Nunca digas nunca. Sí. He tenido harto cuidado cuando me hacen ese tipo de preguntas. Por ahora. Sí, y en realidad estas fuerzas que hoy día se presentan al Parlamento, tanto el Partido Comunista como las fuerzas nuevas como Revolución Democrática o los autónomos, ellos siempre han planteado la parlamentarización de los conflictos y la necesidad de transformar ese Parlamento desde adentro. Y eso lo han propuesto desde siempre. Lo propusieron el año 2006, donde tuvimos el resultado que tuvimos con la movilización pingüina, en la cual, como movimiento estudiantil, entendimos que la parlamentarización de los conflictos
es un problema para el movimiento estudiantil, porque se lentece, porque es lento el proceso de tramitación de leyes, porque se baja la movilización y en el momento en que se resuelve finalmente el conflicto estudiantil no tenemos ninguna fuerza para presionar y para decir esto no era lo que por lo que nosotros nos estábamos movilizando. Entonces eso se evitó el año 2011 y es lo que nos ha permitido tener un conflicto abierto hasta el día de hoy que lamentablemente no tiene resolución porque tanto los canales institucionales chilenos no permiten dar respuesta al movimiento social y porque claramente no ha existido la voluntad política de avanzar hacia la constitución de un derecho social como es la educación. Fíjate que, para dar también alguna opinión, en varios programas yo lo he dicho, una de las críticas que yo personalmente le he hecho al 15M, al movimiento en España, fue que si bien fue un gran movimiento social, se quedó solo ahí y no aprovechó otras instancias, como era la instancia efectivamente electoral, y vino las primeras elecciones y nada, siguió el PSOE, el PP y la cosa quedó ahí. Y después, bueno, por las mismas dinámicas se tendría a diluir. Yo creo que es un avance interesante que los movimientos sociales también busquen el espacio, otros espacios, digamos, el espacio electoral, el espacio parlamentario. ¿Por qué dejárselo a los mismos, digamos? Pero sin que eso signifique detener de ninguna manera el movimiento social, donde puede estar la clave, efectivamente. Hoy día uno ve que en el Parlamento chileno por primera vez van a ver, no sé, primera vez, pero en este momento, van a ver algunos que han sido parte de ese movimiento social. No solo estudiantes, sino que los movimientos de Aysén y algunos otros. La pregunta es si van a seguir siendo parte del movimiento social o no, de lo que es la movilización social. Yo te quería preguntar cómo ves tú eso, ahora que efectivamente va a estar ahí Camila Vallejo, Carlos Cariola, Iván Fuentes, Gabriel Boric, y no sé si algunos otros. ¿Cómo los ves? ¿Crees que pueden tener efectivamente un rol ellos ahí en el Parlamento o van a tender a ser subsumidos, tomados, absorbidos por ese mundo que bien dices tú, tan lento, parsimonioso y donde pocas cosas cambian? Claro. Yo creo, bueno, sin duda tener candidaturas de los dirigentes estudiantiles o de parte de los movimientos regionalistas es resultado de todo este ciclo de movilizaciones y el proceso que ha vivido Chile en los últimos tiempos. Y que muestra también un avance, sin duda, de la configuración política del movimiento social. Yo creo que eso es necesario reconocerlo. Ahora, si uno trata de leer como el escenario político chileno, ve que en la apuesta de la nueva mayoría hay posiciones tan disímiles y es tan heterogéneo como la que mantiene el Partido Comunista y la que tiene la Democracia Cristiana. Entonces, ahí, que salga finalmente de propuesta y el relleno técnico que es tremendamente político al final. O sea, hemos vivido un periodo de la tecnocracia en la cual se dice que el problema es técnico y que se resuelve en la cancha técnica y que al final esa cancha técnica lo que viene es a dar una respuesta política que ya está determinada ni siquiera por ese poder político, sino por el poder económico chileno. Porque en Chile hay una subordinación del poder empresarial, el poder político está subordinado al poder empresarial, absolutamente. Si no, no se explica ni el caso La Polar, ni el caso de farmacias coludidas, ni la ley de pesca, ni un montón de situaciones que ocurren y que son escandalosas. Entonces, ahí uno... Claro, efectivamente hoy día la nueva mayoría tiene mayoría significativa en ambas cámaras, lo que le permite hacer, a pesar de las trabas constitucionales, les permitiría tener una FP estatal, les permitiría sacar una reforma tributaria, les permitiría, solo con su propia fuerza, no el binominal, ahí tienen que convencerse a un par de la derecha, pero ellos tendrían la fuerza hoy día para sacar un montón de reformas. El que lo hagan o no lo hagan no creo que esté determinado por la mayoría numérica, sino por una voluntad política que no existe por parte del empresariado. Y ahí la capacidad que tenga de presión del movimiento social es fundamental y clave a la hora de definir qué va a ser esa reforma tributaria, es decir, va a ser lo que hoy día menciona el programa de Michelle Bachelet, que es aumentarle nominalmente el impuesto a las empresas, lo que no significa nada porque los mecanismos de evasión de impuestos... De elusión, claro. Pasan por otro lado. Así es. Entonces, la capacidad que tenga el movimiento social para clarificar esas posturas y decir, no, aquí esto no se está dando respuesta a lo que está diciendo y que podamos presionar a través de la movilización, yo creo que es fundamental. Ahora, Melissa, en el 2011 uno vio un movimiento estudiantil que estaba un poco fracturado entre lo universitario y lo secundario.
la fecha anterior, la de Andrés Fierro, creo que hizo esfuerzos por un acercamiento entre los secundarios y el mundo universitario. Y tú el día de las elecciones fuiste a solidarizar y acompañar la toma que hicieron la ACE del Comando Bachelet. Ahí hay una concepción distinta en términos de justamente enlazarse con los secundarios, hacer una sola fuerza. Sí, sin duda, y ese ha sido un gran problema para el movimiento estudiantil, que incluso de repente se generan como rivalidades, o los secundarios declaran que los universitarios los dejan solos, que los traicionan, y se da ahí como una relación bien compleja. Pero hoy día el problema de la educación hay que entenderla desde el proceso educativo en su conjunto, hay que entenderla incluso previo a eso, de que el origen está en la desigualdad y en la distribución de riquezas que existe hoy día en Chile, y ahí estamos todos en la misma. Y justamente lo que yo rescato de los compañeros de la ACES y del proceso que ha dado el movimiento estudiantil secundario es que ha posicionado, y eso superando con creces lo que ha logrado el movimiento universitario, ha superado la demanda economicista y la demanda administrativa, y ha pensado en un aspecto tan clave como el control comunitario, como la necesidad de dotar de un contenido útil a las comunidades el proyecto educativo que tenga cada una de esas comunidades. Entonces, el poder empezar a pensar esa educación, ya no solamente en términos de si lo tengo que pagar o no lo tengo que pagar, sino que qué es lo que se enseña y en el fondo qué tipo de sociedad estamos construyendo. Bueno, yo me quería ir justo allá, me quería ir en un tema que me interesa mucho. Hasta ahora se ha hablado mucho de las demandas de los estudiantes, el tema efectivamente, que si el pago, si es gratuita, no es gratuita, etc. Pero a mí me gustaría ir un poco más allá del tema de qué concepción de universidad tienes tú, decir, porque aquí la universidad ha terminado siendo una suerte de fábrica de títulos que además de poco sirven. Yo lamento mucho cuando estoy con la universidad decirle, mira, tu título lo más probable es que no te sirva. Es decir, un 40% ni siquiera, un 50% ni siquiera termina la universidad. Y de los que terminan, la cantidad que pueden trabajar en lo que ejercen también es bastante poco. Y los que trabajan en lo que se titularon, además el nivel de insatisfacción a su vez es muy grande. Entonces, la universidad hoy día está concebida así, como generar títulos y profesionales, y a mí me parece que la concepción original de la universidad evidentemente es mucho más que eso, no se crearon para eso. Yo quisiera ver cómo ves tú la universidad, es decir, cómo ves su vínculo con la comunidad, con la sociedad, con el pensamiento, con la construcción de ideas, es decir, ¿qué rol le ves tú a la universidad y a los distintos estamentos que la componen? Sí, ahí en Chile se ha perpetuado el mito de que tener un título universitario te permite tener un nivel de ascenso social que al principio sí era sumamente importante, pero cuando se genera la explosión de esta ampliación de la matrícula que se da en el gobierno de la concertación a través de todas las universidades de mala calidad que hoy día están haciendo crisis, de los institutos profesionales, de los centros de formación técnicas, todos privados, ya esa cuestión no es tan así, cada vez menos. Y como menciona, hay muchas carreras que ni siquiera tienen campo laboral, carreras inventadas. Tuvimos aquí, ¿cómo se llama el de la universidad? El MAR. Sí, no, el de la carrera esta de perito. De perito criminalístico. Sí, tuvimos un programa aquí, fue realmente monstruosa. Sí. Y ahí, lamentablemente, las universidades son... En Chile ni siquiera hablamos, tal vez como se podría cuestionar en Europa, qué tan servil es el proceso educativo al mercado laboral. Recién se está incorporando en Chile esto, se quiere implementar esta reforma de las mallas curriculares que permita la movilidad entre carreras, que permitan vincular mejor a la universidad con el mercado laboral a través de las competencias, etc. Pero en Chile todavía aún es como más primitivo el problema. El problema es que es directamente un negocio abierto para todo lo que pueda hacer. O sea, que aquí se permite a diestra y siniestra, digamos, lucrar con cada uno de los aspectos y sin ningún nivel de control de nada. O sea, hoy día en Santiago una universidad puede ser un departamento en el centro, un departamento en Providencia, y claramente una universidad, para que se constituya como tal, tiene tres pilares fundamentales que son la extensión, la docencia y la investigación. Sí. Y eso le permite generar un conocimiento, y ahí empezamos a pensar para qué es ese conocimiento. Y
Y hoy día, lamentablemente, como también la universidad va limitando su autonomía en su proyecto educativo a través de la lógica del autofinanciamiento. Hoy día la Universidad de Chile, si bien es una de las pocas universidades estatales que van quedando, solamente un 8% de su presupuesto es estatal. Viene del Estado, claro. El resto es la matrícula, es los aranceles que son altísimos y es la venta de servicio que se hace en la universidad que condiciona la investigación, la docencia y la investigación a intereses privados. Entonces tenemos en medicina donde no se está investigando sobre las patologías más prevalentes de la población, sino que se investiga sobre el fármaco más rentable porque es la farmacéutica la que pone las lucas. Y es así, las farmacéuticas ponen la plata. Es así, para proyectos de investigación. Entonces en economía y negocio tenemos la misma situación. Tenemos que la Biblioteca Central de Economía y Negocio se llama Andrónico Luz. Claro. Entonces, como ya que es como casi caricaturesco, claro. Entonces, frente a eso, nosotros entendemos que hoy día la universidad sí está sumida bajo la lógica del autofinanciamiento, pero si pretendemos desde la universidad aportar al movimiento social y aportar a la transformación de finalmente el modelo político y económico, la universidad va a entrar en contradicción con ese modelo. Melissa, ¿y podríamos decir en el mismo orden esa vieja frase de Bello que decía que la Universidad de Chile es aquella universidad cuyo único norte sea Chile? ¿Efectivamente la Universidad de Chile está pensando a Chile o no? ¿O esa frase le queda grande? Yo no soy muy amiga de Bello. No importa, pero no una frase. Porque siempre se ve a la universidad bajo esa lógica de elite, de una elite vanguardia que es la que aporta a... No, pero cuando esa frase de Bello lo que dice es que en el fondo sea una universidad que piense Chile, claro, una universidad que aporte. Sí. No estoy hablando de otras cosas de Bello. Sí, yo creo que sí, y ese es el sentido que tiene que tener una universidad, justamente generar un conocimiento que esté al servicio de las necesidades. Y eso es lo que hoy día las necesidades y los currículums se construyen en función, por ejemplo, en medicina, en función de las necesidades de los directores de hospitales y clínicas, no de los usuarios, no de los comités de usuarios, no de toda esa gente que se atiende y que sabe mejor que nadie cuáles son las deficiencias y cuáles son las necesidades que tiene esa población. Entonces, hoy hay un problema desde las mallas curriculares hasta los perfiles de egreso, hasta la investigación que se hace, la extensión, el concepto de extensión que se maneja en la universidad, en las universidades actualmente es una extensión asistencialista, es tener una sinfónica en una población una vez al mes, que no es algo malo, que yo no estoy diciendo que sea algo malo, pero la extensión es el vínculo que establece una universidad con su comunidad. Y hoy día ese vínculo no existe, y no porque la Sinfónica de la Universidad de Chile vaya a la población Juan Antonio Ríos, esa población que está al lado de la Facultad de Medicina deja de ver a la universidad como una torre de marfil en la cual ellos jamás van a acceder. Sigue siendo una relación entre paternalista y asistencialista, pero desconectada de la realidad social que se está viviendo ahí. Es decir, no hay un vínculo cotidiano con esa comunidad, ¿no? Y además hay otra función que no tiene que ver solamente con las necesidades en general, y esta es como la apuesta de esta izquierda de intención revolucionaria, que ese conocimiento sea útil a las luchas y a los procesos sociales que se están viviendo hoy día. Hoy día hay un montón de procesos pequeños en comunidades donde hay una demanda ambiental, hay una demanda por el agua, por las semillas, donde no hay apoyo de los universitarios, no hay conocimiento que se esté generando para validar esos procesos. Y hoy día esa cuestión la podríamos hacer perfectamente, esa labor cumplir los estudiantes universitarios. ¿Cómo ves en ese sentido la relación entre la Universidad de Chile y la FECH y los procesos de las universidades privadas? ¿Cómo te imaginas que debería ser este mundo universitario a futuro? ¿Con universidades privadas, sin universidades privadas? Uno diría sin lucro, pero ¿cómo ves la relación entre ambas? Sí, yo creo que, bueno, hoy día hay demandas que son propias de los estudiantes de las instituciones privadas y que son de repente demandas mucho más básicas, como el tema de la democratización y poder tener acceso a constituir un centro de estudiantes, a no ser perseguido, a no ser expulsado de una universidad. Y ahí esa relación ha sido súper compleja y no quiero evadir la pregunta. Ha sido complejo pensar en cómo construimos un movimiento estudiantil que integra el sector privado y que a la vez está diciendo como casi autodestrucción. Claro, queremos terminar con el... Claro, queremos
terminar con la casa de estudio en la que yo me estoy formando, que es mala, que entonces implica reconocer también algo que es complejo cuando uno se está educando. Me estoy formando mal. Claro. Y eso también, bueno, sumado a que no hay una tradición de organización en lo que son todas instituciones súper nuevas, pero de a poco se ha tratado de ir pensando en que el movimiento estudiantil trasciende el interés individual y que es como hablar de educación, es hablar de la sociedad que queremos, por lo tanto, desde ahí tenemos que pensarlo. Para mí, en un sistema en el cual la educación se piensa como un derecho social, no tiene cabida la educación privada. Elisa, ¿cómo está el movimiento estudiantil? ¿Cómo está la sensación térmica, por así decirlo, del estudiante? Porque en general este año fue un año de poca movilización. Viene un gobierno que está hablando o se intenta hablar de un fin de un ciclo y un nuevo acuerdo social por la élite política, que en el fondo uno sospecha traición social nuevamente. Y el movimiento estudiantil cambió ciertos paradigmas que hace 5 años atrás no se cuestionaban. O sea, ahora hablar de asamblea constituyente, de educación pública y gratuita, relacionación del cobre y los recursos naturales, es parte de la mayoría. Antes era parte solamente de una izquierda encapsulada y chiquitita. O sea, ha cumplido un rol re importante el movimiento estudiantil, pero se le ve un poco agotado. ¿Cómo viene para este año el movimiento estudiantil? Sí, bueno, por una parte, bueno, históricamente primer año de gobierno son años de movilización. Eso se ha dado y no tendría por qué ser diferente en estos momentos. Lo único que a mí me cabe la duda va a ser, el Partido Comunista tiene una inserción dentro del movimiento social. Hoy día Menor ha estado bastante desvalidado, en el mundo estudiantil no le jugó una buena pasada haberse sumado a la nueva mayoría, y eso se ve en los resultados de las federaciones, de los centros de estudiantes y la opinión en el fondo que tienen los estudiantes de las juventudes comunistas. No sé cuál va a ser, si realmente van a impulsar la movilización. Ellos dicen que sí, ellos dicen que para ellos es fundamental que el movimiento social siga vivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ahí no sabemos cuál es esa fuerza que se va a restar, porque el movimiento, si algo permitió Piñera, pues justamente era una oposición tan grande la que se generó ese año 2011, que dentro del movimiento estudiantil estaban todos, estaba la Concertación, estaba el Partido Comunista, estaba la izquierda más radical, estaban todos. Entonces, hoy día va a haber una resta importante. Tal vez van a plantear sí la movilización, pero bajo términos súper controlados y súper manejables. Y ahí está otro tremendo desafío que va a tener el movimiento estudiantil el próximo año, del acercamiento evidente que va a generar desde un primer momento el gobierno hacia el sector estudiantil, y donde nosotros tampoco puede haber una negación a priori, porque si no eso significa marginar al movimiento estudiantil y quedar como un sector de la izquierda loca, ¿no? Porque también en estas elecciones han surgido un par de expresiones contestatarias al propio movimiento estudiantil, a las propias colectivas tradicionales estudiantiles. En el caso de la Facultad de Derecho fue la lista retroceder, en el caso de la FECH fue la lista amarillar, algo así. Me parece que eran como expresiones satíricas de lo que incluso incurre dentro del mismo movimiento estudiantil. Sí, igual pasa que hay como hartos fenómenos ahí que confluyen. Por una parte, esos grupos también son de izquierda, los que levantan esta crítica, y esa crítica se hace en general a una forma de hacer política que se asemeja a la política nacional y que muchas veces se replica al interior de las universidades. En Derecho en particular, que es una facultad que tiene una tradición política, también está reviciado muchas veces las formas de participación, de construcción, y ahí evidentemente que los grupos políticos tienen que hacer una autocrítica de cómo han venido manejando y cómo han venido conduciendo esa facultad en particular. Las listas jugos igual se dan desde hace tiempo, se dan desde el año 2011. Listas jugos, así se le llaman. Listas jugos, sí. Se dan desde el año 2011, pero ahora se dio también un fenómeno como de boom de las listas, de este tipo de listas. Oye, aunque no lo creas, se nos está yendo el tiempo, se nos fue así.
aprovechemos, recordar que estamos acá en Umbral, hay público que si quieren hacer una última pregunta alcanzan a hacerlo. Yo tengo ganas de hacer una en todo caso todavía. Tengo otra, ¿no? Y, no, pues se nos va el tiempo, ¿no? Me están retando todo el rato. No, es una pregunta entre política, pero también con algo de personal. ¿Qué te gustaría lograr en este año? ¿Qué te gustaría si cuando termine el periodo tuyo en la fecha, decir, esto fue? Sí, hay dos tareas fundamentales. La primera, que tiene que ver con el movimiento estudiantil, por supuesto va a depender de la coyuntura y de cómo se dé el proceso de movilización. Pero aquí podéis soñar, así que échale para adelante. Sí, yo creo que a través de la fuerza de la movilización es posible. No sé si en este primer año va a depender todo de la movilización. Para mí es la única garantía, está en la capacidad de presión que podemos generar hacia tanto la nueva mayoría como los sectores de la derecha, que van a defender con garras el modelo. Hoy día está en juego el modelo, y cuando Iván Moreira en sus declaraciones me dio mucha risa, porque él casi que habló, se refería claramente a los dirigentes estudiantiles como yo, de que éramos un peligro para la sociedad. Entonces aquí igual se ve que hay un temor, porque hay una posibilidad real de desestabilizar de alguna u otra forma un poco la balanza y la correlación de fuerzas. Entonces, para mí, el poder llevar a cabo ese proceso y que tengamos también la madurez suficiente como movimiento estudiantil de poder avanzar en demanda sin que eso signifique que se acabe la organización y que se desinflen, digamos, todo el avance que ha tenido el movimiento popular. Para mí ese va a ser un indicador de que al final de la jornada, hayamos o no hayamos ganado, las organizaciones sigan igual de paradas, igual de fortalecidas a través del proceso. Y por otro lado, a la interna de la Universidad de Chile hay muchas cosas en las cuales tenemos que avanzar, y que la Federación también, como todo el enfoque lo ha puesto en el movimiento estudiantil, ha dejado de lado la posibilidad de avance y de entender la universidad como un polo de resistencia y como un polo de lucha también. Yo creo que me voy a guardar las preguntas, porque me están mirando feo, estás invitada para otro programa. Yo creo que de todas maneras invitada al final de este primer periodo de un año, así que lo dejamos anotadito desde ya. Sí. Se va a evaluar para ver qué tal ha sido, pero coincidimos mucho. Yo creo que los que estamos acá por lo menos aspiramos a lo mismo, es la misma dirección. Y este programa, siempre hemos dicho, no es neutral y tiene una dirección, y es muy consciente con lo que estás planteando. Así que en lo que podamos aportar, aquí estamos. Así es. Y nos vemos nosotros. Muchas gracias, Melissa. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Próximo lunes.